Génesis capítulo 2, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3, pero antes vamos a orar, a pedir la dirección del Señor. Padre bueno, Señor, seguimos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Y ahora, Padre, queremos tu asistencia especial, que tu Santo Espíritu pueda traer convicciones a nuestras vidas mediante tu palabra, a través de este medio que tú has dispuesto, que tu iglesia se nutra cada domingo, en cada lugar en el mundo. No permitas que la torpeza de mis palabras, de mis procesos de pensamiento, sea un estorbo para que podamos ser edificados, mi Dios. Guíanos en tu santo y precioso nombre. Amén. La semana pasada nosotros iniciamos este nuevo tema acerca del Día del Señor en esta serie que estamos tratando acerca de quiénes somos y qué creemos, y dábamos dos razones básicas para el cambio de énfasis. El énfasis natural de esta serie es un énfasis apologético, pero dijimos que íbamos a cambiar ese énfasis de lo apologético a lo devocional. Así que con ese énfasis estamos y vamos a continuar también con ese énfasis. Y eso lo decíamos por dos razones. En primer lugar, porque me incliné a poder ayudarles a muchos de ustedes a poder abrir los ojos de la fe y poder ver lo deleitoso que puede ser para el creyente guardar el día domingo para él. Y algo que se puede perder de vista si vamos con un énfasis apologético. Pero mi segunda razón, que yo compartía con los hermanos la semana pasada, era que tenía una preocupación especial por la siguiente generación, que nosotros estamos haciendo como padres. Y preguntábamos que si acaso estábamos como padres dando el mejor ejemplo a nuestros hijos en cuanto a lo que la Escritura enseña de guardar el día de reposo. Decíamos que las constantes o la constante inasistencia a los cultos de adoración le está enviando una señal a nuestros hijos. La iglesia no es tan importante, Dios no es tan importante. Y eso es algo que preocupa y que tiene una carga especial en mi corazón, porque yo siempre me he identificado mucho con los niños. Así que es mi deseo traer una carga sobre los padres de manera particular y también instrucción a nuestros niños. Y aunque ellos están aquí y de repente no pueden entender todo, hay cosas que a ellos les van a quedar. Y es mi intención también hablar al corazón de ellos. Yo creo que nosotros estamos conscientes en la mañana de hoy, y no es un secreto para nadie, que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la sociedad actual es la falta de tiempo, ¿verdad? La falta de tiempo para hacer un centenar de cosas. Cualquiera de nosotros pudiera llegar a la conclusión que el avance de la tecnología iba a darnos a nosotros mayor facilidad, a simplificarnos la vida en muchas cosas. Lo que ha venido a hacer es un completo desastre para muchos de nosotros. En la medida que las cosas parecen ser más fáciles, nos complicamos más la vida en muchas situaciones. La vida se ha ido modernizando, la vida también se ha ido complicando mucho más. Ahora nosotros tenemos que enfrentar cualquier tipo de presiones, distracciones, el uso del celular, de venir a ser una bendición, de estar comunicado con algunas personas, ha venido a ser una completa distracción y un completo problema para muchos, ¿verdad? Que pasan más tiempo con el celular que con cualquier otra persona o con cualquier otra cosa, ¿verdad? Estar comunicado con cientos de personas al mismo tiempo por redes sociales, la internet, eso ha complicado la vida al ser humano. Los padres ya no suelen pasar tanto tiempo con los hijos, los esposos ya no suelen pasar tanto tiempo con las esposas con sus hijos, con sus esposos, los amigos entre sí, ponerse de acuerdo para salir a un paseo, cada quien está ocupado en sus cosas, nadie tiene tiempo. Y es paradójico, tenemos más vías de comunicación, pero no nos comunicamos tanto. El mail, tantas aplicaciones por redes sociales, un mensaje de texto, una llamada telefónica, pero tan complejo que se ha hecho las comunicaciones entre los seres humanos.
las relaciones están afectadas. Pero una de las cosas que definitivamente ha ayudado a deteriorar más las relaciones humanas, interpersonales, es la falta de tiempo. La falta de tiempo. Yo no sé, pero a veces uno se puede poner más fácil de acuerdo para ir a pasear en la noche o ir al cine de noche, pero ¿cómo se nos complica la vida para de repente venir al culto de oración en la noche? Somos más prestos para una cosa que para la otra. Unas cosas nos cuestan, otras no. Podemos estudiar de noche en la universidad, pero ir a la iglesia de noche, no, eso es complicado. De hecho, nosotros no tenemos el culto de noche por distintas razones. A mí me gustaría tenerlo, ¿verdad? Ir a casa a descansar y después volver en la noche otra vez, pero la misma ciudad tampoco nos ayuda en sus transportes y todo esto. Pero hay muchas cosas que se hacen de noche, pero cuando hablamos de la iglesia, no, ahí estoy ocupado. Esas son esas cosas paradójicas porque uno se queja ahorita del transporte, pero antes cuando existían caballos y carretas, ¿verdad? Ahí sí era difícil. Ahorita tenemos vehículos de transporte y aún con todo y eso se nos complica la vida. Esas son realidades humanas que están allí. Pero si hay algo que va a hacer la diferencia en nuestra relación con Dios, en nuestro amor para Dios, es el buen uso del tiempo. En la medida que yo use del tiempo para acercarme a Dios, voy a tener calidad en mi relación con Él, deleite en mi relación con Él. Usted ha visto esas personas que tienen, ¿verdad? Son atléticas y van al gimnasio todos los días. Usted pregúntele si ellos dejan de ir al gimnasio, ¿verdad? No, si tú quieres tener un buen cuerpo atlético y tener una buena figura, ¿verdad? Y poder aguantar un poquito más en esta vida, tú tienes que ir todos los días al gimnasio. No hay un día que no deje de ir, eso es disciplina. ¿Para qué? Para poder tener un cuerpo saludable. Ahora, ¿qué requiere eso? Tiempo. Y usted ve la disciplina de estas personas que invierten su tiempo en mejorar su salud, en mejorar su cuerpo, y se requiere de tiempo, de disciplina. Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual. Con la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Una vida espiritual sana requiere de tiempo con Dios. Una vida espiritual deficiente, desnutrida, desbalanceada, endeble, es porque no tiene el tiempo, no ha tenido el tiempo suficiente para pasarlas con Dios, en público y en privado. Es por eso que desde un inicio, desde que Dios creó a la humanidad, el mundo y lo que en él hay, destinó que el hombre descansara un día y trabajara 6. Tener sus labores cotidianas en 6 días, todo lo que tú quieras hacer en 6 días, y un día para Jehová tu Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el pasaje de Génesis, donde les dije hace un momento que me acompañaran, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó del día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aunque este texto no dice explícitamente por qué Dios ordenó a nuestros primeros padres que guardaran el día de reposo, es difícil pensar que el hombre, habiendo sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, no viera este patrón de trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso. Ese modelo que él debía seguir también de la misma manera. Nosotros decíamos el domingo pasado que no fue la voluntad de Dios que el hombre trabajara los 7 días de la semana seguidos, los 365 días del año sin descanso. No, Dios estableció un patrón. Dios creó el tiempo y de dentro de ese tiempo Él creó las horas, los días, los meses, y nosotros nos regimos por ello. Y dentro de esos 7 días, que nosotros le llamamos semana, hay uno que es para Jehová. Y Dios nos dio ejemplo, que era lo que veíamos la semana pasada. Él reposó en ese día. Él nos dio un patrón a imitar. Ahora, Dios no reposó en ese día porque Él necesitaba descansar, porque Dios no se fatiga ni se cansa, Él es todopoderoso. Pero Él aún así nos dio un patrón a imitar y dimos 4 razones. Pero hubo algo que también Dios no solamente hizo con su ejemplo, sino que también Él dijo. Y nosotros vimos que Él bendijo y santificó ese día.
O sea, Dios agarró ese día donde Él reposó, lo apartó, lo santificó. Cuando veníamos la semana pasada que algo que era santificado era algo que era apartado para un propósito especial, específico, para Dios. Ahora, Dios agarró ese día séptimo, lo separó de los otros días, lo santifica y lo bendice de manera especial. Eso hizo Dios en la creación. Así que Dios mismo no solamente santifica el séptimo día, sino que establece una bendición especial sobre ese tiempo. Para toda persona que use ese tiempo de una manera eficaz, Dios ha prometido una bendición especial. Cuando nosotros tomamos ese día para nosotros, que Dios ha dicho es para mí, y lo tomamos para nosotros, estamos haciendo una profanación de un día que Dios ha santificado. Cuando yo estoy tomando un día que es para Dios, lo estoy tomando para mí, yo entonces estoy perdiéndome de una bendición que Dios ha prometido especial para ese día. Nosotros decíamos la semana pasada, no sabemos qué tipo de bendición muy particular Dios derrama sobre ello, pero nosotros sí sabemos algo. Todos los cristianos que hacen buen uso de ese día, el día domingo, para el Señor, viven una vida dichosa y feliz. Y eso puede repercutir en su vida espiritual, en su felicidad y su gozo, como también en bienes materiales. Pero lo cierto es que aunque Dios separó ese día, lo santifica y lo bendice de manera especial y lo hizo en el Edén, cientos de años más tarde, en el monte de Sinaí, nosotros nos encontramos el relato de los 10 mandamientos. La semana dividida en 2 periodos. 6 días vas a trabajar y un día es para Jehová tu Dios. Acompáñame a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, porque por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora es interesante cómo Jehová, nuestro Dios, conecta aquí el deber que tiene el hombre de seguir este patrón, trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso, con lo que sucedió años atrás en Edén. Y concluíamos la semana pasada que el día de reposo de Dios no se origina en el Sinaí, se origina en la creación. Y Dios aquí conecta una cosa con la otra. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál es la relación entonces que guarda este mandamiento del decálogo con los cristianos hoy día? ¿Debemos los cristianos apartar un día de cada 7 para reposar y adorar a Dios? Y si es así, ¿cómo debemos entonces observar nosotros ese día? ¿Cómo debemos hacerlo? Por otra parte, si Dios reposó el día séptimo, y eso fue lo que Él ordenó a su pueblo para que hicieran lo mismo, porque entonces nosotros acá, los cristianos, en pleno siglo XXI, en el año 2015, guardamos el primer día de la semana. Porque la Iglesia de Cristo ha guardado el primer día de la semana y no el sábado, que es el séptimo día en el cual Dios reposó. ¿Cómo y cuándo y por qué operó ese cambio en la historia de la redención? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que nosotros esperamos responder en la medida que avancemos en esta serie. Pero recuerden que la intención de esto no es apologética, no es polemizar, es devocional. Y vamos a tener que tocar asuntos de argumentos escriturales para persuadir vuestras conciencias, porque yo estoy persuadido de lo que la Biblia enseña con respecto a esto, y yo quiero que ustedes lo vean. La cantidad de evidencias, así como esta que acabamos de leer ahorita en Éxodo 20, cómo Dios mismo conecta en el Sinaí el reposo de Dios, no allí que se origina, sino en la creación.
es un deleite para un cristiano reunirse en este día, adorar a Dios, aprender de su palabra, cantar himnos, exhortarnos, amonestarnos, animarnos. Eso es un deleite. El domingo pasado nosotros consideramos el propósito original del día de reposo, a la luz de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero en la mañana de hoy queremos ver, es esa conexión que hay entonces, vamos a tirar una cuerda, ¿verdad? Y vamos a conectar Edén con Sinaí. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y lo que vamos a ver es el lugar especial que ocupa el decálogo, el lugar especial que ocupa el decálogo en la mente de Dios y en la humanidad. La circuncisión, por ejemplo, que era importante para los judíos, no está en el decálogo. Pero el cuarto mandamiento, el guardar el día de reposo, sí lo está. Y tiene su importancia. Veamos en primer lugar entonces ese lugar especial del decálogo en la ley de Moisés. En el Pentateuco nosotros encontramos un montón de leyes. Son los primeros 5 libros de la Biblia, dadas al pueblo de Israel. Leyes civiles, leyes religiosas. Pero es indudable que dentro de toda esa cantidad de leyes que vemos en los primeros 5 libros de la Biblia, el decálogo ocupa un lugar especial. Ahora, ¿a qué nos referimos con el decálogo? Para los niños, ¿verdad? Del decálogo es una palabra compuesta, deca que significa 10 y logos, decálogos, logos que significa palabra. Ahora, yo lo que quiero que ustedes noten es lo especial de esto. Y vamos a ver al menos 5 cosas breves. En primer lugar, noten la preparación inusual prescrita por Dios para recibir el decálogo. Miren Éxodo capítulo 19, versículo 10. Si está en Éxodo 20, retroceda una página y mira el versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados ¿para qué? Para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y le señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron ¿qué? Sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados, ¿para qué? Para el tercer día. No toquéis mujer. Dios habría de entregar muchas leyes después a Moisés, que habrían de cubrir un montón de cosas, pero en ningún momento vemos que Dios le exigiera a Moisés y al pueblo, prepárense de esta manera porque yo voy a descender y voy a dar mi ley y voy a hablar al pueblo. Pero en el decálogo nosotros vemos una preparación que precede a la entrega de esa ley. El pueblo debía prepararse por 2 días completos y al tercer día ellos iban a estar preparados para recibir el decálogo en las manos de Moisés. Dios quería mostrarles, hay algo especial que yo voy a hablar, que les voy a decir, que les voy a entregar, que es único, que es especial, y yo quiero que ustedes se preparen para eso. Ahora bien, no solamente eso es algo que nosotros vemos allí de manera particular, sino que también en segundo lugar vemos los fenómenos inusuales producidos por el mismo Dios a la hora de entregar los 10 mandamientos. Mire el versículo 16, ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo de Israel entendió perfectamente lo que significaban estas palabras y la implicación de lo que estaba sucediendo allí. Mire en el versículo 18 el versículo 18 del capítulo 20, mire cómo el pueblo reaccionó. Dice el versículo 18: todo el pueblo observaba estruendos y relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Así sería lo que estaban viendo, ¿verdad? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Imagínense, ¿verdad?, lo que ellos estaban presenciando en ese momento, que el pueblo dijo: no, nosotros no queremos hablar directamente con Dios, habla tú con Dios y nosotros estamos aquí tranquilos y nosotros escuchamos lo que tú tienes que decirnos. Ahora, no solo eso ocurrió de manera particular, sino también la manera inusual, en tercer lugar, que Dios comunicó este cuerpo de leyes. Mire Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y comienza a narrar todos los mandamientos. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos rescatar como especial del versículo 1 y de lo que ocurrió aquí en Sinaí es que esto que Dios está dando lo dio de su propia boca, de sus propios labios, de su propia voz. La voz de Dios directamente se escuchó y se pronunció. Y eso produjo un estruendo y efectos de fenómenos naturales, la voz de Dios. El pueblo sabía que aquel que estaba hablando era Dios y debían comportarse de manera reverente. Miren Deuteronomio capítulo 5, unas páginas adelante, mire el capítulo 5, versículo 4. Dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. ¿Se acuerdan que ellos dijeron: no, habla tú con él, nosotros no queremos hablar, después tú nos lo comunicas? Y aquí Moisés, nosotros podemos ver él relatando esto: cara a cara habló Jehová con vosotros. Mire el versículo 20, y ahí mismo de Deuteronomio. Mire lo que ocurre, porque Jehová Dios habla, y mire lo que dice, el versículo 22, del 5. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de nube y de oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Es evidente que lo que Dios quería comunicar era eso y nada más, de manera especial, de manera particular. Este cuerpo legislativo tenía y pertenecía a una categoría especial. Pero hay algo más que es especial en el Decálogo, en cuarto lugar, y es la manera inusual en la que estas palabras fueron puestas por escrito directamente del dedo de Dios mismo. Mira ahí el mismo el versículo 22. Estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. ¿Y qué más sucedió? Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Dios habló
Y él escribió, como dice en Éxodo 31:8, con su dedo, las tablas de la ley. Y los niños, ¿verdad? No es que Dios tenga mano yo dije ahorita voz, ¿verdad? Y su boca. Eso es una forma figurada de hablar, de cómo nosotros podemos entender lo que está en la mente de Dios, pero Dios es espíritu. Pero las tablas eran obra de Dios. Dice Éxodo 32:16. Y sobre esas tablas que Dios hizo, Él escribe entonces y graba sus leyes. Como dice Matthew Henry, la idea es que fueron puestas por escrito por la sola voluntad y el poder de Dios, sin el uso de instrumento humano. O sea, no fue que Dios le dijo a Moisés, oye, copia ahí, como si lo ha hecho en otras ocasiones. Pero con el decálogo no pasó eso. Con el decálogo fue Dios mismo que escribió en las tablas. Pero hay algo más. Y es el lugar inusual de preservación que Dios colocó las dos tablas de piedra. Inmediatamente entonces fueron creadas. Miren Deuteronomio capítulo 10, si está en Deuteronomio, mira el versículo 3 del capítulo 10. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió, ¿quién lo hizo? Dios, Jehová. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Acuérdense que Moisés cuando bajó del monte, ¿qué hizo él? ¿Verdad? Los que recuerdan el relato bíblico, él destruyó las tablas porque el pueblo estaba adorando al becerro de oro. Bueno, Moisés tuvo que volver, estas tablas sí las hace Moisés iguales a las anteriores y vuelve otra vez a subir al monte y esto es lo que estamos leyendo aquí. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Primera de Reyes 8:9 nos dice que dentro del arca no había ninguna otra cosa salvo las dos tablas de piedra que fueron colocadas en su interior. Y en Éxodo 25:21 nos dice que el arca era el lugar especial donde Dios derramaba y manifestaba su presencia especial al pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que Dios mandó a colocar el resto de la ley al lado del arca. Pero el decálogo lo colocó dentro del arca. Mire Deuteronomio 31 más adelante para que veamos esto. La misma directriz de Dios, Deuteronomio 31:24. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro, hasta concluirse todo esto que venía escribiendo, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ¿verdad?, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Las tablas del decálogo dentro del arca. Pero las palabras, los escritos de este libro, del Pentateuco que nosotros conocemos hoy, de la Torá, estaban al lado del arca. Es evidente que Dios mismo separó de manera especial el decálogo, asignándole una importancia suprema al resto de las leyes que ya existían. Y es aquí mi punto con ustedes. El decálogo tiene un lugar de importancia no solamente para Dios, sino también para el hombre. Dios allí refleja su carácter santo. Constituyen un resumen comprensivo de todos los deberes impuestos por Dios desde el mismo momento que el hombre fue creado, a su imagen y semejanza. Eso es evidente de que entonces los 10 mandamientos no fueron creados en el Sinaí, sino que fueron codificados, fueron puestos por escrito en el Sinaí. Pero los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, nace en el mismo instante que Dios creó el universo. Los 10 mandamientos son una bendición, no son una camisa de fuerza.
El problema no es el decálogo, no son los mandamientos, no es la ley. El problema somos nosotros. Imagínense, ¿verdad? Los que son aquí padres, que usted llega a su casa y encuentra a su niño en la cocina con un cuchillo, ¿verdad? Si usted es un padre sensato, ¿verdad? Que la sensatez lo gobierna, cuando usted ve a un niño jugando en la cocina con un cuchillo, lo más probable es que usted se lo quite y le prohíba, no, tú no puedes usar un cuchillo para jugar, te vas a hacer un daño. Y se lo retiramos. ¿Por qué? ¿Porque es un padre malvado que no quiere que el niño juegue con un cuchillo? No. Es porque el padre sabe, tú sabes como padre, que ese niño con ese cuchillo en sus manos, jugando, se puede hacer un daño. Y tú quieres evitar que él se dañe. Y por eso se lo prohíbes. Bueno, de la misma manera, lo que Dios nos ha dado de manera especial, su palabra, y de manera particular el decálogo, los 10 mandamientos, nos los ha dado para nuestro bien, porque nos benefician a nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en esta mañana. La obligación que tiene todo hombre, y yo añadiría de manera particular los cristianos, pero la obligación que tiene todo hombre de obedecer la ley moral de Dios, el decálogo de Dios. Ya vimos que el decálogo ocupa un lugar especial en ese conjunto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero nos preguntamos, ¿qué del resto de la humanidad? ¿Qué de todos aquellos pueblos que nunca han tenido la oportunidad de tener un ejemplar de la Biblia en sus manos? ¿Están ellos también obligados a obedecer la ley moral de Dios? Bueno, yo creo que esas son las preguntas que Pablo responde en su carta a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1. En toda esta sección, Pablo está tratando acerca de la necesidad universal del Evangelio, de la necesidad de que el hombre entienda, todo hombre sobre la tierra, que tiene una deuda con Dios. Mire el versículo 1, el capítulo 1, versículo 14, dice, a los griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Miren cómo se sentía Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esta urgencia de predicar el Evangelio? ¿De dónde surge esto, Pablo? ¿Por qué esa urgencia? Porque Pablo dice, todos necesitan escuchar el Evangelio. Dios ofrece salvación a todos. Mire el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué entonces todos los hombres necesitan ser salvos? Porque el mundo entero necesita ser salvo. Pablo responde y dice, porque todos son culpables. Todas las naciones paganas son culpables, aunque nunca hayan tenido en sus manos las Sagradas Escrituras. Mire el versículo 18, que eso es lo que Pablo viene a decir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y alguien preguntará, pero ¿y qué de aquellas naciones y lugares, verdad, en África, gente inocente que está allí, que nunca ha escuchado la palabra de Dios? ¿Dios los va a condenar? Bueno, Dios no va a condenar a ningún inocente. La pregunta es si hay inocentes en África. Esa es la pregunta. Porque nosotros podemos estar seguros que Dios a ningún inocente va a condenar.
Y eso es lo que Pablo viene a decirnos ahora, que acabamos de leer. No tienen excusa. Ahora imagínense que nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos un guía turístico y nos lleva a conocer aquí el Paraíso, ¿verdad? Y cuando nos presenta el centro comercial que tenemos aquí, ¿verdad? El Multiplaza El Paraíso, y nos dice a nosotros, miren, ¿ustedes ven esta edificación aquí? Sí, wow, ven eso tan alto que es, ¿verdad? Cansa subirlo. Eso se creó hace cientos, millones y millones de años por el polvo, la lluvia, empezaron a formarse rocas y rocas, y después se le empezó a pegar y se formaron vidrios y se formaron estructuras, y se fue formando solo hasta que han pasado ya millones y millones de años, y ahora tenemos esto aquí tan bello y precioso. Bueno, hay que ser un tonto para creer eso, y no creer que fue un ingeniero, un arquitecto, albañiles y todo esto, que verdad, con maquinarias, y formaron ese edificio. Esto no se formó por generación espontánea. Hubo una mente detrás que creó eso. Y si eso es así para los edificios y las casas, ¿cuánto más este mundo? Por eso Pablo dice que por medio de esas cosas hechas, no tienen excusa, se quedaron sin excusa. Ellos debieron adorar a Dios y se adoraron a sí mismos. Todo eso debió a ellos llevarlos a adorar a Dios. Y eso es lo que Pablo dice después en el versículo 21. Saben, a pesar de que no tienen las escrituras, su idolatría es considerada como impiedad. Porque dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos debieron, ¿qué? Adorar a Dios al ver la creación, pero no lo hicieron. Estas personas que Pablo pasa a decir ahora, en el versículo 32, están sin excusa. Ellos dicen, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente que reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y empieza a describir todas esas cosas. Y miren el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pablo está diciendo, estos hombres entienden lo que hacen, el juicio de Dios está sobre ellos, tienen un entendimiento claro, por eso son dignos de muerte. Ellos saben que las cosas están mal, pero a pesar de eso las hacen, y no solamente las hacen, las disfrutan, se complacen en eso, se deleitan en aquellas perversiones. Ahora, ¿cómo saben estos hombres entonces que están haciendo cosas pecaminosas y cosas que son condenables? Si nunca han tenido los 10 mandamientos, no matarás, no codiciarás, ¿cómo ellos saben eso? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a responder en el capítulo 2 de la carta de Roma. Mire el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice, porque todos los que sin ley han pecado, bueno, ellos sin ley van a vivir, porque no tuvieron la ley. No. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Recuerde que Pablo está hablando aquí a personas paganas que no conocen la ley de Dios resumida y condensada en los 10 mandamientos. Pero aún así, Pablo les dice, ellos han pecado. Ahora, ¿qué problema plantea esto? Bueno, si ellos han pecado, la Biblia dice en Juan que el pecado es transgredir la ley de Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, capítulo 3, versículo 4, en su primera carta. Estos hombres han pecado a pesar de que no tienen a la vista lo que nosotros sí tenemos. Pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo ellos saben que transgredieron la ley? Bueno, mire lo que Pablo pasa a decir en el versículo 14 de Romanos capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, esos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aunque no posean un conocimiento perfecto de la ley les demanda y les ordena en sus corazones, en su razonamiento, en su conciencia. Miren, por eso es que usted puede ver ciudades primitivas y ciudades en el mundo islámico que condenan el adulterio, que condenan el robo, que si matas debes morir, si quitas la vida a alguien, tu vida debe ser quitada. ¿De dónde salió eso si nunca se han expuesto a esto? Bueno, Pablo dice en el texto que es por naturaleza. Por naturaleza. Ahora, ¿qué significa eso que es por naturaleza? Y niños, présteme atención. Hay cosas que nosotros hacemos por naturaleza y hay cosas que nosotros hacemos porque nos las enseñan. Por ejemplo, nadie nace aprendiendo restando y multiplicando y sumando, ¿verdad? Yo espero que todos los niños aquí sumen y resten bien, ¿verdad? Pero nadie nace sumando y restando. Nadie nace leyendo. Eso debemos que aprenderlo. Pero hay algunas cosas que nosotros hacemos por naturaleza, sin que nadie nos las enseñe. Las hacemos per se. Cuando un niño nace, por ejemplo, y lo sacan del vientre, el ginecólogo no agarra al niño, ¿verdad? Y se lo da al pediatra y le dice, dale una clase ahora de cómo él debe ahora respirar por sus pulmones y que cuando abra la boca va a entrar aire, oxígeno, ¿verdad? Y él va a respirar, se van a llenar sus pulmones y él va a expulsar por sus cuerdas vocales y va a pronunciar ¡ah! Y él va a gritar. Para que no. El niño sale y le dan su palmadita y él grita y llora por naturaleza. Y siguiendo ese mismo ejemplo de cerca, la madre, ¿verdad? La enfermera no tiene que venir a darle un curso al niño cuando lo va a amamantar para que él sepa cómo tiene que agarrar la mama, ¿verdad? Para que él pueda succionar la leche que necesita para alimentarse. No, el niño por naturaleza va a alimentarse y se va a pegar allí para tomar su leche. Él no necesita un curso, ¿verdad? De varios días y semanas para hacer eso. Eso lo va a hacer por naturaleza. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que los gentiles, los que no han conocido las Escrituras, se pervierten, pecan y lo hacen por naturaleza. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Porque hay una ley moral de Dios en el corazón del hombre que le hace entender lo que es moral e inmoral, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que es injusto. Eso es algo que está en el hombre. Por eso es que en ciertas ocasiones nosotros vemos a personas que son tan malas y perversas. ¿Cómo puede ser que una persona que se la pasa matando gente, un sicario, ¿verdad?, tenga un gesto de bondad y ayuda a fundaciones, ayuda a niños necesitados? ¿De dónde sale eso? Porque en su constitución como ser humano, esos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, está la ley moral de Dios. Y ellos saben lo que están haciendo. Y ellos saben lo que es ayudar al prójimo. Muestran bondad. Así que no hay inocentes en ningún lugar sobre la faz de la tierra. Todo ser humano sabe que es culpable porque está haciendo lo incorrecto, porque es a Dios a quien debe adorar. Y esa es la conclusión que llega Pablo en Romanos capítulo 3. Por eso le dije, los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo trata este asunto. Mira el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles. Todos están bajo pecado. No hay alguien que esté fuera de ellos. Y mire el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, no una parte, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo está en la obligación de cumplir la ley de Dios. De manera que la ley moral, y aquí aterrizamos entonces al tema, porque yo estaba demostrando que esta ley aplica a todo hombre.
Pero de manera que la ley moral de Dios, resumida en el decálogo de parte de Dios, es relevante para todo hombre, obliga a todo hombre a cumplirla. Y por lo tanto, la transgresión de esa ley será usada en el día del juicio como testimonio para condenar a todo ser humano que vivió esta vida al margen de Dios. Ahora bien, y aquí nuestro tema. En esa ley moral de Dios, Él incluyó el día de reposo. Ahora, eso no quiere decir que todos los hombres, incluyendo los paganos, poseen por naturaleza la forma en la cual ellos deben guardar el día de reposo. Pero ellos por naturaleza saben, porque ellos no saben cómo observarlo, deberían leerlo, ¿verdad?, para saber cómo guardarlo, pero ellos por naturaleza saben que sus cuerpos necesitan un descanso y deben tomarse un día para reposar. Y eso no fue que ellos se los inventaron, eso fue algo que nació desde la misma creación. Ahora escuche y ponga atención a esto. La humanidad tiene el conocimiento suficiente que Dios ha revelado a través de la naturaleza, a través de las conciencias de cada ser humano, para hacerlos conscientes de que Él debe ser adorado y glorificado de una manera especial. Mira el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pablo dice, el hombre allá afuera, al ver la creación de Dios, el mundo que existe, lo que debió haber hecho es glorificar a Dios y adorar a Dios, pero eso no fue lo que hizo. Pero es lo que debía hacer. Ahora, ese conocimiento era suficiente para saber que ellos debían adorar al único Dios vivo y verdadero. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Si eso lo debía hacer y lo debe hacer la humanidad, ¿sabe qué se necesita para poder hacer eso? Tiempo. Tiempo con Dios. Una cosa está conectada a la otra. Un ejemplo. Recién casados. Se casan, viven una espléndida luna de miel, todo es amor y felicidad. Regresan a casa, empiezan a vivir sus vidas. Pero resulta ser que a uno de los cónyuges, supongamos que el esposo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar de los hombres, de nosotros, empieza a afanarse por las cosas de la vida. Empieza a trabajar más duro, a dedicarse a ganar más dinero. Cuando llega a casa lo que hace es ver televisión, ver las noticias, se acuesta a dormir, no le dedica tiempo a sus hijos, no le dedica tiempo a su esposa. Se levanta y lo que hace es chequear el correo electrónico, después lee la prensa y se va a su trabajo, pasa 12 horas afuera, después entonces regresa nuevamente a dormir y a descansar y se olvida de pasar tiempo con su esposa. Llegan los días feriados y lo que dice es, vamos a hacer deporte. Y no le dedica tiempos de calidad a su esposa. Finalmente piden ayuda matrimonial en consejería. Y el consejero les dice, lo primero que les dice es que, oye, tú debes recordar los votos matrimoniales que hiciste, que vas a amar a tu esposa en las buenas y en las malas, en el gozo y el sufrimiento, en la riqueza o en la pobreza, en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad. Tú prometiste amarla hasta que la muerte los separe. Ahora imagínense que usted es el consejero, ¿verdad? Y este hermano le dice a usted, oiga, mi hermanito, mire, yo sé eso, pero presta atención a esto que yo le voy a decir. Yo sé que yo prometí todas esas cosas cuando me casé, pero yo no prometí que yo debía dedicarle tiempo a mi esposa. Así que yo no estoy faltando a mi compromiso. Y usted le diga, oye, sí, ¿verdad? Pensándolo bien, uno no promete delante de la gente cuando se está casando, en votos públicos, uno no promete dedicarle tiempo. Uno lo que dice es en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en abundancia. Pero chicos, ¿verdad? Tú tienes razón. No lo había visto de ese modo. Nosotros no prometimos en algún momento dedicarle tiempo. No.
dedicarle tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, está implícito en cuando yo digo voy a amarla en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Eso está implícito allí. ¿Cómo puede amar un hombre a su esposa si no pasa tiempo con ella? Debe pasar tiempo con ella para poder cumplir todo eso que ha prometido. Bueno, de la misma manera, el hombre que fue creado a la imagen de Dios, si va a amar a Dios, a deleitarse en Dios, debe dedicarle tiempo a Dios, en adoración privada, en adoración pública y corporativa. El hombre tiene 6 días para trabajar y 1 día para dedicarlo a Jehová Dios. Todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios. Y amar a Dios implica dedicarle tiempo. Si nunca se hubiesen escrito los 10 mandamientos en el Sinaí, de igual manera, esta obligación estaría vigente, porque fue en la creación que se originó. Ese deber del hombre de cultivar amor, una relación de amor para con Dios, Él lo demandó desde el mismo inicio que Él creó al hombre. Miren, ni la circuncisión, ni los sacrificios de animales, ni ningún otro ritual está en los 10 mandamientos. Pero el decálogo, el 4º mandamiento sí está en el decálogo. Es por eso que una vez que Cristo vino, esas ceremonias apuntaban hacia Él, su obra de redención. Y muchas de esas ceremonias fueron anuladas. Pero las leyes morales permanecen vigentes. Y eso lo veremos el próximo domingo, viendo el día de reposo en el nuevo pacto. Pero mis hermanos, ¿cuál es la esencia del 4º mandamiento? Que apartemos 1 día de cada 7 para separarnos de nuestras labores habituales durante los 6 días de la semana y dedicar ese día para Dios, para el descanso de nuestros cuerpos, porque es bueno para nuestro cuerpo, es bueno para nuestra alma, y para adorar a Dios, porque es el día de reposo para el Señor. 2 aspectos que están en el 4º mandamiento: adorar a Dios y reposar. Adorar a Dios y reposar. Ahora yo me pregunto, con la obra de Cristo, su redención, Cristo vino, vivió, murió y resucitó, ¿eso elimina el hecho de darle reposo a nuestros cuerpos? Porque Él ya hizo la obra. Eso elimina entonces el hecho de que nosotros ya no tenemos que acercarnos en adoración a Dios, porque le podemos adorar en cualquier momento, ¿verdad? Hay un cambio en la adoración en el nuevo pacto. O sea, ahora podemos adorarle como quiera, cuando yo quiera, y no importa qué día lo haga ni cómo lo haga. ¿Acaso una cosa implica la eliminación de la otra? Y una pregunta más. ¿Es este mandamiento una camisa de fuerza para ti? Como que quisiera yo librarme de esa obligación, ese fastidio todos los domingos a la iglesia, ¿qué? ¿O es una bendita y deleitosa oportunidad de compartir con nuestro Dios en compañía de nuestros hermanos? Y si eso es así, ¿por qué entonces no aprovecharlo al máximo? ¿Sabe, mi hermano? A cada creyente y a cada persona que profesa ser creyente se le da la opción de poner sus quehaceres rutinarios durante toda la semana a un lado para dedicarse a la comunión con Dios. Pero muchas personas prefieren sus cosas antes que dedicarse a Dios. Y sabe, cuando hacemos eso no solamente estamos violando el 4º mandamiento, estamos violando también el 1º. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo estoy diciendo, yo pongo a esto, cualquier cosa que sea esto, por delante de guardar el día del Señor, yo estoy diciendo eso es más importante para mí. Eso es un ídolo para mí. Si Dios es tu tesoro, si Dios es tu deleite, si Dios es mi deleite, si Dios es mi tesoro, yo voy a procurar entonces guardar su día, deleitarme en su día. Pero cuando yo empiezo, en mi corazón empiezan a ocupar cosas más importantes y comienzan a hacer una carga en mí y empiezo a dejar mis obligaciones para con Dios, para tomar otras,
yo estoy teniendo también un problema de idolatría. Y mis hermanos, vivimos un tiempo donde esta generación idolatra los estudios, idolatra el entretenimiento, idolatra el deporte, idolatra cualquier cosa. Vivimos una generación que su primordial ocupación es el entretenimiento, lo superficial. Somos tan superficiales esta generación. Cualquier excusa, por muy tonta que sea, es suficiente como para decir, yo no voy a ir a adorar a Dios el domingo. Dios nos ha citado, Dios nos ha convocado, Él. Y somos tan superficiales que cualquier cosa es suficiente para tirarnos de lado. Pero como decíamos la semana pasada, entendiendo el sacrificio de Cristo, que Dios nos ha librado de la esclavitud, entendiendo lo que Dios hizo en Edén, Él derramó una bendición especial sobre este día. ¿Recuerdan el ejemplo imaginario con el que terminábamos, y con esto también terminamos, verdad, hoy? Quedábamos el domingo pasado, de las excusas que ponemos cada semana, ¿verdad?, cuando no venimos a la iglesia. Hoy les tengo otra, parecida. Así que, ¿verdad?, los que estuvieron aquí el domingo pasado, vamos a traer otra vez a nuestra mente las excusas que hemos utilizado para faltar al culto de adoración en los últimos 5 meses, 6 meses. Traigámoslas a nuestra mente nuevamente. Pero esta vez déjeme añadir algunas a mí, porque yo el domingo pasado no añadí ninguna, ¿verdad? Una excusa, válida o no válida, una excusa. Dolor de cabeza. Una circunstancial. Se fue la electricidad, mi hermano, no planché la ropa y no voy a ir arrugado a la iglesia. Se entenderá, ¿verdad? Una excusa más externa. Está lloviendo, está cayendo un palo de agua y no voy a poder salir así, no me voy a mojar. Me puedo enfermar, ¿verdad? Hay que prevenir. Ajá. Pero tú traigas sus excusas. Yo traje estas de ejemplo nada más para comentar algunas cositas breves. Ya la tiene ahí sus excusas, ¿verdad? Ahora, imagínense que hoy es lunes y usted se levanta y ahora traiga esa excusa que usted usó para faltar el domingo y que la usó para faltar los domingos cuando falta a la iglesia. Ahora imagínese llamando usted a su jefe y diciéndole, mire, fulanito de tal, no voy a poder ir a la iglesia porque yo puse mis excusas, ¿verdad? Tengo dolor de cabeza, al trabajo, perdón. O yo no voy a ir al trabajo porque se fue la energía, no planché la ropa, ¿verdad? Y yo no voy a salir con ropa arrugada. Ahora imagínense y también diciéndole a su jefe, no, es que yo no voy a ir a trabajar porque es que amanecí un palo de agua y yo la verdad no me voy a mojar. Yo le pregunto, porque usted es una persona racional y consciente, ¿verdad? Y yo creo que su jefe también. ¿Realmente es una excusa válida? ¿O qué usted cree que le diría a su jefe? ¿O qué usted cree que su jefe actuaría para con usted? Porque entonces la pregunta es, porque si usted es verdad, ¿por qué no vino a la iglesia? Porque me dolía la cabeza. Ah, pero para el trabajo sí vamos con dolor de cabeza, porque el jefe lo que te va a decir, mira, mi amiguito, tómese una pastilla, tómese 1200 miligramos de acetaminofén, de Atamel, y se viene para acá. Pero te quiero ver en tu puesto de trabajo. Y si no, tu amonestación. Y si no, entonces, si no quieres trabajar, dímelo, porque hay bastante gente que allá afuera que hace falta trabajar. Que no vas a venir porque está lloviendo, entonces compres un paraguas, póngase una bolsa y se me viene. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, si nosotros usamos esa misma excusa para una cosa, ¿verdad? Debemos ser consecuentes para la otra. Porque entonces, ¿qué importancia tiene una cosa por encima de la otra? Y aquí es donde lo quiero llevar. Porque hay hermanos y personas que no van a la iglesia porque estaba lloviendo, pero si van a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, cayendo peor palo de agua de lo que estaba cayendo el domingo. Y ese es el punto. Porque si somos coherentes, si no fui a trabajar no fui a la iglesia porque me dolía la cabeza,
no voy a trabajar tampoco porque la cabeza me sigue doliendo. Hay otros que son más extraños, solo se enferman los domingos, ¿verdad? Esos sí son más, los sábados por la noche y los domingos, eso se enferma. Pero de eso no vamos a hablar todavía, eso es otro ejemplo. Pero el punto es que si puedes ir al trabajo con la ropa arrugada, ¿por qué no venir a la iglesia? Ah, es que el trabajo es más importante y Dios no tanto. Si ven el punto de la incoherencia y la coherencia que nosotros debemos tener y la incoherencia que manejamos a veces en nuestros asuntos, en nuestras vidas cotidianas. Finalmente la excusa, porque nosotros aquí porque podemos llamar, ¿verdad?, a nuestro jefe y decir, mira, no voy porque está lloviendo. Pero ¿y a Dios? A veces a mí me gusta saber la excusa por la cual alguien no viene es nada más para saber en dónde está, porque eso nos dice mucho. ¿Cuál es la razón por la cual? Pero la excusa, ¿sabe a quién debe importar? No a mí, no al hermano, a Dios. Porque Él es quien nos convoca. Alguien me decía que si uno no se desanimaba como pastor cuando la asistencia baja, yo no sufro tanto de eso. Porque yo estoy clarito. O sea, nuestra responsabilidad es cada uno de nosotros con Dios. Uno cumple con su responsabilidad de animar, de exhortar, de amonestar, pero cada uno de nosotros es con Dios que tenemos una cuenta pendiente. ¿Estamos realmente amando a Dios como decimos amar? Por eso yo le decía lo de los niños, la siguiente generación. Sí, niños, es importante Dios, es importante, yo quiero que ustedes sean salvos. Pero en la práctica, a mí no me interesa nada que tenga que ver con Dios, porque soy ligero con eso. ¿En dónde estamos? ¿Saben, mis hermanos? El día domingo, el día del Señor, es un día deleitoso para el alma, refrescante para el alma. Es la posada, es la parada, decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Como cuando uno hace un viaje largo y se para en esas paradas para comer y reposar. Eso es el domingo para el creyente. Saben que Dios nos cuida a nosotros de idolatrar cosas y de poner excusas por delante que realmente no agradan a Dios. Porque finalmente nosotros debemos evaluar nuestros corazones, evaluar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Engañarnos a nosotros no servirá de nada. Pero Dios, quien nos conoce a nosotros realmente, a Él no los podemos engañar. ¿Sabe? Que Dios quebrante nuestros corazones y nos permita a nosotros ver las cosas en una perspectiva correcta con respecto a estos asuntos. Porque al final la diferencia, esa bendición especial que Dios ha derramado, especial, las tenemos y la compartimos todos aquellos que vivimos de acuerdo a su palabra. Por eso es que en nuestro país, y yo lo decía por lo que comentábamos de que en general en nuestro país las asistencias a la iglesia han mermado, las ofrendas, estamos viviendo, no sé, el pueblo cristiano en Venezuela no sé dónde está metido, pero estamos perdiendo de vista muchas cosas que estamos demostrando nosotros al mundo allá afuera. ¿Qué le estamos demostrando? ¿Sabe? Que Dios nos ayude a nosotros a deleitarnos en Él y a gozarnos en Él, genuinamente. Porque al final es a Dios a quien nosotros vamos a dar cuenta. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque Tú nos edificas, Tú nos exhortas, Tú nos amonestas, mi Dios. Delante de Ti estamos desnudos, Tú nos conoces, Tú miras nuestros corazones, nuestras intenciones. Y Padre, ayúdanos a que cada uno de nosotros, como hijos Tuyos, podamos glorificar Tu nombre en el lugar donde estemos. Pero que este tu día, el cual Tú has dispuesto, que se Te adore, se Te guarde para Ti, en lo que decimos, en lo que hagamos, podamos presentar nuestros cuerpos y nuestra mente limpios y sin mancha. Que nuestra adoración pueda ser un olor fragante para Ti. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia también podamos tener un celo especial por Tu palabra, por amarte a Ti, no por demostrar a otros de qué estamos hechos, sino por amor a Ti, porque Te seguimos y Te queremos imitar. Ayúdanos, Señor,
sé tú con nosotros. Dispón nuestro corazón, dispón nuestra mente. Si hay algo en la cual debamos arrepentirnos, trae convicción a nuestras vidas y que podamos ser mejores para ti. Te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén.